Siento que con tanta información que existe ahorita, a veces como consumidor es difícil tomar decisiones, ¿no? Pero es lo bueno de tener como estas conversaciones. Hacer estas experiencias no serían posibles si no tuviéramos esto. O sea, son dos cosas que se alimentan, porque al final del día la gente viene a conocer las chinampas. Entonces, nuestra actividad agrícola es fundamental para que la parte turística exista. ¿Qué representa Xochimilco para la Ciudad de México? Para la Ciudad de México es el lugar donde se filtra el agua, los árboles limpian el aire contaminado. Se dice que si Xochimilco desapareciera, se incrementaría en 3 grados, 2 o 3 grados centígrados la temperatura de la ciudad. Aquí es donde al día pasan casi 200 aves diferentes. Hay aves migratorias, es un lugar, ¿no? Es un lugar con varias designaciones, como es sitio patrimonio mundial, es un sitio de humedales de los más importantes del mundo. Tal vez eso no lo escuchamos tanto como deberíamos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más a este podcast de Paladares y Relatos, este proyecto de Gastrosofía. Y justamente en Gastrosofía entendemos que más allá del platillo, del corte que manejamos, atrás de eso hay mucha gente, muchos procesos, muchos proveedores y mucho trabajo. Nosotros siempre tratamos de cuidar cada producto desde su origen, desde la alimentación de cada animal. Y es por eso que estamos aquí en Arca Tierra, porque ellos hacen lo mismo. Y nos acompaña hoy Joana Hernández, directora de marketing de Arca Tierra, para que nos explique cómo funciona esto, cómo inició. Y gracias por aceptar la invitación y por tenernos aquí. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias por ver el programa y saludos a tu auditorio. Pues bienvenidos aquí, bienvenida y bienvenides a Arca Tierra. Nosotros nos concebimos como una red local de personas profesionales y bueno, comprometidas con la buena alimentación, y lo hacemos posible a través de la agricultura regenerativa y el comercio justo. Somos un proyecto con ya 15 años de estar trabajando pues de alguna manera tratando de resignificar la labor campesina en la Ciudad de México. Empezamos aquí en Xochimilco como una forma de pues recuperar, ayudar a recuperar esta parte del conocimiento ancestral de la agricultura chinampera y a ayudar también a recuperar la vocación agrícola de la zona, ¿no? Por mucho tiempo, pues Xochimilco en la historia contemporánea de la Ciudad de México ha sido visto más bien como un lugar recreativo, ¿no? Un poco del folclore mexicano, pero ha perdido entre la gente que no es de aquí la vocación agrícola, ¿no? Si vemos en la historia, pues Xochimilco siempre ha sido un lugar para cultivar alimentos, ese es su origen, y pues para eso estamos aquí, para poder ayudar a que ese conocimiento no se pierda. Sí, de acuerdo. Como decías anteriormente, para ser de la Ciudad de México tenemos muy poco conocimiento de lo que es Xochimilco, lo que implica para nuestra ciudad, culinariamente hablando también. Y haciendo un paréntesis, porque luego hay confusión entre la diferencia entre trajinera y chinampa. Creo que la gente que ha venido también ha tenido esa confusión. ¿Cuál es la diferencia? Y, o sea, en sí, ¿qué es la chinampa? Claro. Bueno, la trajinera tal cual, pues es la transportación, ¿no? Es un poco como fue evolucionando esta chalupa, una lancha, pero en la trajinera tiene un techo y la chinampa es una extensión de tierra que, bueno, es una isla artificial porque es una creación del ser humano y pues antes de que, digamos, Xochimilco existiera como lo conocemos hoy, recordemos nada más que esta cuenca de México, de la Ciudad de México, está rodeada por un sistema volcánico de más de 100 volcanes, que cuando esos hacen erupción, pues generan esta cuenca, ¿no? Que le llaman que es de corrientes endorreicas, porque nada del agua sale, sino que todo está dentro, se queda ahí. Y pues justamente la gente o los nómadas que se asientan aquí con esta naturaleza, pues crean un sistema, que es el sistema chinampero, que es como estos islotes en los que utilizan las raíces de los árboles endémicos, que son los aguajotes, y los entrelazan un poco como cuando de pequeños hacíamos camas de lodo. Okay. Un poco lo mismo, ¿no? Al fondo del lago, pues hay asentamientos de lodo, que es resultado de estas erupciones volcánicas, y con
estas plantas largas, que es el tule, que es con lo que amarramos los vegetales, ¿no? Sí. Se hace ahí como una especie de sobreposición para hacer estas camas y pues poco a poco se crearon estas chinampas, que son largas extensiones de tierra, que ya no flotan. En su momento flotaron, pero ahora ya no, están como enraizadas y con la presión del agua pues se mantienen ahí, ¿no? Entonces esa es la chinampa, que originalmente era una extensión de de ancho, pues no más de 3 metros, ¿no? Más bien como una extensión un poco más larga, que respondía única y exclusivamente para el cultivo de alimentos. Entonces, ¿Y cómo inicia este proyecto? O sea, hace 15 años, pero ¿con qué objetivo? ¿O quién se le ocurrió la idea? ¿Cómo inició? claro, pues Arca Tierra fue fundado por Lucio Usobiaga, que él es mexicano, él bueno, es abogado, pero realmente le interesó, perdón, empezaron a ser abogado, pero después pasó a estudiar filosofía y ahí fue donde unió un poco la dinámica de la filosofía con la agricultura. La idea era tener un proyecto de apoyo a pequeños productores. Eso lo llevó a Xochimilco y una vez aquí estando en Xochimilco conoció a personas o familias de la comunidad con los que aprendió sobre la agricultura chinampera y vio la necesidad de la zona en general de recuperar un poco como esta vocación agrícola que se había ido perdiendo, pues por las necesidades de vivir en una urbe como la que vivimos, el crecimiento de la mancha urbana, un poco la mala imagen del campo, ¿no? Mexicano en general. Eh, y pues te digo, siempre ha sido como una vocación agrícola de redignificar lo que es ser campesino, ¿no? Normalmente es como el último eslabón, pero al que menos vemos, porque Sí, pues todo lo compramos en el supermercado, a claro. lo mejor compramos la comida preparada y no vemos como ese origen. Entonces, la razón de ser es un poco conectar a la gente de la ciudad con el campo. Sí, parte del objetivo de este podcast es justo dimensionar que cuando vas a un restaurante, nuestros clientes, y ves el corte, las verduras, las frutas, pues saber que atrás de todo eso hay un origen, todo un contexto, un trasfondo de gente que trabaja en el campo, gente que trabaja en el campo también cultivando con animales, con plantas, con lo que hacen ustedes, con ganaderos, y pues sí dimensionar todo lo que implica que tu corte esté en la mesa de un restaurante, por todas las manos que tiene que pasar. Sí, y eso, y también porque ha habido, eh, pues digamos que toda esta manera de producción, ¿no? Que ahorita nos preocupa sobre Sí, la sobreexplotación de la tierra, pues claramente nos ha afectado en lo que comemos el día de hoy, ¿no? Estamos ya como acostumbrados a ver formas perfectas, texturas perfectas, colores sí. perfectos, y poco nos acordamos como de a qué deben de saber las cosas. Y creo que es algo también que ha pasado mucho con el fenómeno, ¿no? Ahora se siente como un fenómeno, pero pues siempre ha estado ahí el tema del maíz nativo, ¿no? Que por mucho tiempo, pues, más bien nos fijábamos como en el relleno del taco más que en la tortilla. Y es también eso que vamos perdiendo en nuestro gusto, ese gusto histórico, pues, se pierde, ¿no? Sí. Porque ya nos acostumbramos nada más a lo mejor a comer instintivamente sin fijarnos y ser como más conscientes de a qué sabe y de dónde viene. Y no porque no queramos, simple y sencillamente porque el sistema nos ha puesto ahí. Entonces, en la parte del campo, pues también, ¿no? Es una labor intensa que es parte de la identidad de las comunidades, no nada más es una actividad económica, ¿no? Sino que Claro. tiene que ver con sus valores, con las tradiciones de su familia. Eh, Porque si tú vas a una comunidad que se ha dedicado al campo siempre, no es que nada más se dedique a cultivar una cosa, ¿no? Sino que Sí.
tiene su milpa, ¿no? Donde cultiva maíz y frijol y calabaza y quelites. Entonces, es como una parte de todo, está diversificada. Pero al tener, bueno, una población cada vez que crece tanto, pues obviamente la agroindustria existe por algo, ¿no? En la que esta dinámica de que el tiempo es dinero, pues necesitamos cultivar lo más posible en el menor tiempo posible para satisfacer las necesidades de un mercado. Entonces, la verdad es que nuestro proyecto es bastante disruptivo porque queremos un poco como romper con eso y regresar más o menos al origen en el que veíamos que nosotros podemos alimentarnos sin lastimar al planeta, ¿no? Y que nosotros como consumidores nos adaptemos a la naturaleza y no obligar que la naturaleza se adapte a Exacto. nosotros, ¿no? Sí, o sea que comer un mango en mayo sabe más rico que comértelo en diciembre. Exacto. ¿No? O sea, ahora ya hasta chile en nogada hacen como 3 meses, ¿no? Cuando en ese momento era un mes, solo Claro, septiembre. sí, sí. A nosotros nos pasa también con ciertos cortes o productos que chefs en restaurantes nos dicen, oye, pero es que este corte viene más redondo que el otro, el tuétano está un poquito más largo que el otro y no lo puedo presentar. Pues es que no son tornillos, ¿no? O sea, son animales, es naturaleza y también les ha de pasar lo mismo con verduras y frutas que hacen aquí. No todo sale igual. Sí, exactamente. Y justo nosotros sí trabajamos en Xochimilco, pero aparte hemos creado una red que ahorita ya somos cerca, bueno, yo no cultivo, entonces no puedo decir que soy yo, pero son cerca de 50 familias que están distribuidos en Xochimilco, pero también en Huasca de Ocampo, en Hidalgo, que es ahí donde tenemos una red bastante amplia, en la Sierra de Puebla, que es para todas las frutas agroecológicas, provienen de allá, en Estado de México, en Amanalco, en Polvillos, y estamos en Milpa Alta también. En la montaña de Xochimilco también es donde estamos trayendo parte del maíz que utilizamos para las experiencias y las cosas que vendemos al consumidor final. Entonces, el objetivo aquí es tener siempre un suelo sano. Sí. Porque si tenemos un suelo saludable que tenga más microorganismos que humanos en el planeta, entonces podemos asegurar que los alimentos que estamos dando son sanos, son saludables, ¿no? Que a lo mejor unas manzanas en agosto no van a ser esta manzana perfecta y que parece que la pulen, ¿no? Sí. Sino que a lo mejor va a tener como unas marcas, cafés, pero que no quiere decir que eso está pasado, ¿no? Sino que Claro. así es y si lo partes, pues el sabor va a ser, incluso vas a sentir un sabor, ¿no? Entonces, queremos un poco como reeducar nuestro paladar en el sentido de que ahora sí que no juzgar el libro por su portada, Sí. sino aventurarnos a ver de qué se trata, ¿no? Y esto implica, pues es todo un proceso, porque es reaprender. Hay generaciones de campesinos que sí se acostumbraron nada más a comprar las semillas, a comprar los insumos, ¿no? Para evitar las hierbas, para pues matar, ¿no? Las posibles plagas, pero al final del día, cuando vas al campo también, los agricultores campesinos que siempre han cultivado de manera agroecológica, sin ponerle ese nombre tal vez, dicen, aquí debe haber alimento para todos, ¿no? Alimentos para nosotros, pero también para los insectos, pero también para los animalitos, porque somos parte del mismo ecosistema. Entonces, es un poco lo que tratamos de replicar aquí en Xochimilco y con las mismas comunidades y las otras familias con las que trabajamos, es que todos sigamos los mismos principios, ¿no? De cuidar la naturaleza y cosechar de acuerdo a los ciclos naturales. Y principalmente, ¿qué cosechan o qué cultivan aquí en Tierra? Pues aquí en Xochimilco trabajamos en 10 chinampas y básicamente lo que producimos, ahora sí que el cultivo estrella es el betabel. Tenemos diferentes variedades de betabel. Hay muchas raíces, o hay rábanos, hay diferentes tipos de lechugas y mezclas, que hacemos una mezcla ensalada específica. Tenemos colinabos, plantas medicinales, también igual algunas de ornato no, nada más eso ayuda como a los que ayudan a la polinización, pero realmente no tenemos esa parte intensiva. Y pues es así un poco lo que queremos generar es un entorno que se vea diverso, ¿no? O sea, nunca se va a ver igual. Sí. Porque la idea es que en un metro cuadrado podamos poder combinar hasta 50 diferentes plantas, porque el chiste es aprovechar todo el espacio que podemos. Y ha sido como un proceso de prueba y error a lo largo de 15 años,
en el que hacemos estos consorcios, ¿no? En el que combinamos diferentes tipos de especies de plantas porque diferentes, pues cada una aporta nutrientes distintos al suelo, ¿no? Entonces, ya podremos verlo después de grabar, como, pues sí, de repente puedes verse un poco desordenado, porque cuando ves un monocultivo se ve como lo mismo, ¿no? Claro. Y aquí no, aquí te digo, es como una manera en la que conviven en comunidad y aprenden a aportar unas cosas, unos aportan unas cosas y otros otras para que todo funcione de una manera armónica. Y ya cultivado, ¿qué le hacen a todo eso? ¿Dónde lo mandan? ¿Dónde lo venden? Pues tenemos, digamos que 3 diferentes mercados, por así decirlo. Uno de ellos es que trabajamos en una forma de una suscripción en el cual si tú vives en la Ciudad de México, solamente trabajamos en la Ciudad de México para reducir un poco la huella de carbono. Lo que hacemos es que tenemos una caja, una suscripción, le llamamos canasta agroecológica, la que se puede suscribir cualquier persona, arcatierra.com, y esa canasta, pues no puedes elegir lo que viene, ¿no? Nosotros hacemos la selección de acuerdo a la cosecha del día. Normalmente incluimos cosas que pues obviamente tú puedas utilizar en tu cocina, ¿no? O sea, jitomate, calabaza, mezcla de ensaladas, y lo que varía es lo que viene en temporada. O sea, por ejemplo, ahorita todavía estamos incluyendo naranja, mandarina, plátano, pero ya próximamente va a venir la temporada de los blueberries, ¿no? Entonces vamos haciendo como esas adecuaciones y esa canasta nos permite a nosotros apoyar al campesino sin tener que hacerlo sufrir, ¿no? Eh, de que nosotros hacemos planes de siembra con las familias campesinas para poder acordar qué es lo que podemos incluir de acuerdo al mercado que tenemos. Ahorita contamos con más de 250 suscripciones, Okay. en diferentes tamaños y pues para nosotros esto es también como una parte disruptiva, ¿no? Porque como consumidores estamos muy acostumbrados a que todos los servicios y productos están súper adecuados a lo que queremos. Pero aquí es más bien, está adecuado a lo que necesita el agricultor o las familias campesinas. Entonces es un poquito tu voto de confianza hacia el campo y es también como una acción altruística de la gente, ¿no? Es decir, si yo invierto en esto, sé que se me va a regresar en salud. Sí. Entonces ahí es una parte difícil de que la gente quiera, pues un poco alimentarse de acuerdo a la temporada y no tener esta parte de escoger, ¿no? Y creo que tal vez vas a necesitar otras cosas. Tenemos también una canasta familiar, por si tienes más, una familia más de más cuatro personas. Pero creo que a lo mejor lo esencial de tu cocina lo puedes traer de ahí y intentar cosas nuevas. También Claro. esa capacidad de asombro la hemos perdido un poco. Entonces De como que acuerdo. cumple muchas funciones, ¿no? Sí, Y sí. eso es como para el consumidor final, pero también siempre hemos sido proveedores de restaurantes en la Ciudad de México, de frutas y de verduras y también hasta hace pocos años tenemos le llamamos súper de alimentos, Ujú. en donde puedes comprar las cosas básicas, ¿no? Huevo, leche, quesos, proteína animal de origen regenerativo, un poco para que al final nosotros lo que queremos es que cambiar un poco nuestra forma de consumir, ¿no? Entonces, nosotros te aseguramos un origen 100% agroecológico, trazable, porque conocemos a todas las comunidades con las que trabajamos. Claro. Entonces, tienes la garantía de que te vamos a dar sabor y calidad, ¿no? Justo es un término que me gustaría hablar un poco de la trazabilidad. ¿Qué significa y qué es para ustedes? La trazabilidad es importante y es algo que a lo mejor no tenemos la posibilidad de hablarlo tanto normalmente porque no lo ves. O sea, tú ves una etiqueta y confías en la marca, ¿no? Entonces, el tema para nosotros es que desde hace 15 años hemos establecido estas relaciones personales con las comunidades. No tenemos una certificación orgánica. Pensamos que eso que cuestan esas certificaciones, mejor lo invertimos en constante cursos, ¿no? O capacitaciones. Y, y la trazabilidad es una forma de saber cómo se cultivaron los alimentos, o sea, desde esta siembra, en qué lugar se hizo, cómo se hizo, bajo qué recursos, ¿no? Sí, qué tipo de agua es y qué tipo de insumos estás utilizando. Y un poco para
tener este seguimiento desde cerca, desde que es una semilla hasta que llega a tu casa. No es un proceso fácil porque implica muchísimo seguimiento y también uso de tecnología, ¿no? Ya hay varias plataformas que te permiten documentar eso. Eso es algo que tenemos que perfeccionar, pero pues, podemos asegurar que conocemos a las personas de las comunidades. Nosotros mismos somos productores también, entonces todo lo que hagamos nosotros pues tratamos de que sea replicable y también aprender entre todos, ¿no? También queremos hacer como mucho esta recuperación de semillas, que es algo que también se ha perdido mucho porque por la practicidad, o sea, mejor las compro a esperarme a dejar crecer para que brote la semilla. Entonces, es un trabajo continuo, ¿no? De mucho seguimiento y pues sí, la trazabilidad es bastante fundamental para que un proyecto así pueda ser posible. Hoy mencionabas cuando pides una canasta, pues es como una canasta sorpresa, ¿no? Llega a tu casa y a ver qué me toca. ¿Cómo lo manejan con restaurantes? Porque no es el mismo servicio. Sí, no es el mismo servicio. Si es un poco sorpresa, digamos, te mandamos un correo para que no sea tan impredecible, ¿no? Y puedes hacer tus compras adicionales si es que necesites. La idea es que no, que compres todo de parte en la web. Y con los restaurantes lo que hacemos es que ofertamos, o sea, si a alguien le interesa, nos contacta y nosotros les ofrecemos diariamente lo que hay disponible. Y pues sí, no, la verdad es que nosotros no trabajamos sobre un volumen, Sí. pero sí podemos satisfacer ciertas necesidades cuando tú como proveedor de servicios estás dispuesto a ajustar tu menú a la temporalidad. Sí. Cada vez hay más restaurantes que quieren hacer eso, pero también es importante decir que estamos sujetos siempre o sea, sí a la temporalidad, ¿no? Y eso implica el temporal, porque lo que hacemos es trabajar con la naturaleza, ¿no? Entonces, de repente, si hay una helada o si hay un exceso de lluvias, pues tenemos que improvisar un poco en el sentido de ver cómo lo que tenemos lo acomodamos y ver también cómo puede responder el restaurante a eso. Entonces, sí puede ser un poco impredecible, pero creo que nos ayuda a tener ya esta red, ¿no? Porque sabemos con quién trabajamos y cómo podemos resolver las cosas. ¿Y si has notado que ha cambiado un poco esa dinámica con los restaurantes? ¿Sí están más abiertos a ajustarse a la naturaleza y no quererlo viceversa? Pues mira, yo que llevo 3 años trabajando aquí, sí lo he visto. Sé que es difícil ese ajuste, pero también por eso mismo el año pasado, en agosto, Arca Tierra, en conjunto con un restaurante en Londres, abrió un restaurante que se llama Baldío, que está en la Condesa, y justo fue un poco como para aplicar este modelo, ¿no? Ver que si hay una viabilidad en cuanto a trabajar con las temporadas. Somos el único proveedor del restaurante. Ellos trabajan con todo lo que nosotros traemos de la red. En cuanto a frutas, verduras, proteínas, abarrotes, o sea, semillas, harinas. Y sí es complejo, ¿no? Siempre hay una curva de aprendizaje, hay una prueba y error, ¿no? De estarte adecuando, pero creo que la gente lo aprecia mucho. Sí. Y que también es un poco el manejar ese FOMO en el que vivimos, ¿no? Sí. Si viste tal platillo en las redes, pues puede ser que no lo veas cuando vengas. Sí, exacto. Entonces ¿cómo lidiamos con esto? Desacostumbrémonos a la manera en la que estamos acostumbrados a alimentarnos. Claro. Y además de los productos también venden experiencias. ¿Cómo son las experiencias? ¿Cómo nace esa idea? Sí, pues digamos que es una parte como agroturismo, porque si ya estamos invirtiendo en recuperar estos suelos, que al menos en Xochimilco es complejo porque por el abandono, el crecimiento de la mancha urbana, es un suelo que con un nivel alto de pH, con alta salinidad, y entre menos productivo sea, pues más tiempo se tarda en recuperar, ¿no? Entonces, después de tantos años de trabajar en esto, pues no es fácil hablarle a la gente de agricultura o que las personas nos interesemos en ese origen de los alimentos, porque puede ser como un tema bastante técnico, tan técnico como tú lo quieras hacer. Entonces, las experiencias al final nos ayudan a acercar a las personas que de por sí la vida en la ciudad es
te atarea, es estresante, ¿no? Entonces, venir aquí es como un respiro y contactar con el campo y ver cómo crecen sus alimentos, por más obvio que pueda sonar, no es tan obvio, ¿no? O sea, sí es asombroso. Entonces, pues en la pandemia, la verdad es que empezamos a tener como más visibilidad de estas experiencias. Una de ellas es el Amanece Chinampero, pero también tenemos otras experiencias aprovechando nuestros vínculos con los restaurantes con los que trabajamos, en los que vienen y la idea es mostrar lo que puedes hacer con los alimentos, con los vegetales, ¿no? Que a lo mejor de repente pues ya no sabemos qué hacer con las habas o no sabemos qué hacer con una col, ¿no? Más que o con las lechugas más allá de una ensalada. Entonces, es un poco para alimentar esta idea de que el campo existe, necesitamos apoyarlo, sin el campo no podríamos vivir. Sin Xochimilco, la Ciudad de México no podría existir porque es el pulmón de la ciudad. Entonces, las experiencias nos ayudan a conectar a la gente con el campo y a lo mejor sembrarles esta semillita, ¿no? De que necesitamos cambiar nuestra dinámica, de que el mundo sí está en una situación difícil, pero que hay una esperanza, o sea, sí queremos Claro. sembrar esa semilla. Entonces, también a través de nuestra web lo pueden agendar, tenemos experiencias públicas y privadas, y la idea es venir aquí, conocer la Chinampa, conocer lo que hacemos a nivel agrícola, que no nada más, o sea, no nada más es venir a comer y a echar relajo, o sea, sí lo puedes hacer, Sí, pero sí tiene esta parte educativa, ¿no? Al final del día es como experiencias de agroturismo, ¿no? claro. Turismo rural y gastronómico para que, pues, sea como el círculo completo. ¿Y podrías contarnos más del Amanecer Chinampero? ¿Cómo inicia esa idea? O sea, ¿en qué momento ustedes dicen, oye, podemos traer gente a este punto exactamente, donde se ve cómo sale el sol, sale el Claro. primer rayo de luz en esta ciudad? Sí, pues, justo en el 2020 es como cuando empiezas por necesidad, ¿no? Porque estábamos todos encerrados y mucha gente, pues, estaba ávida de salir. Y qué mejor que una zona que no está tan lejos, porque a veces pensamos en Xochimilco que está lejos, pero la Sí, verdad es que el problema es el tráfico, ¿no? Y pues sí, o sea, se ubicó este punto y vimos que era algo que podría ser interesante, ¿no? Como una manera, pues, de renovar esta imagen de Xochimilco y acercar a más gente a que viniera acá. Entonces, pues, poco a poco, la verdad es bastante instagrameable, ¿no? La exactamente. salida del sol. Y eso, o sea, lo que buscamos es, que con ese pretexto, pues, la gente se acerque aquí, ¿no? Porque, como decía, al final del día, nosotros lo que queremos es poder que promover que la gente coma de una manera más saludable. Entonces, si quieren venir a ver el amanecer y quedarse con una canasta y entonces seguir con eso, Claro, ya hicimos una buena siembra, ¿no? exacto. Y a veces tienen la oportunidad de comer cuando les está cocinando algún chef de que ustedes les venden, ¿no? Sí, hacemos colaboraciones, este año vamos a hacer como 6 eventos de este tipo, ahorita ya tuvimos 2. Y lo que hacemos es colaborar con mismos proyectos de la Ciudad de México que compran, que son nuestros aliados porque comparten los mismos valores de trazabilidad, sustentabilidad, y a veces con otros proyectos que a lo mejor no están en la Ciudad de México, pero que también estamos en la misma sintonía, ¿no? Entonces vienes a la Chinampa, comes un menú que arma justamente ese chef con todo lo que hay en la red y eso, pues, obviamente es muy interesante porque le das, ¿no? Como una visión nueva a cosas que a lo mejor Claro. nunca te imaginabas. Y eso incluye también como un paseo y una plática agrícola por parte de nuestro equipo y la gente que trabaja con nosotros. ¿Qué chefs han tenido por acá? Pues, la verdad es que hemos tenido de todos. O sea, siempre hemos trabajado muy de cerca con Lalo García de Máximo, con Gaby Cámara de Contramar, con el equipo de Puyol. Recientemente vinieron, Obed Reyes de Coloch en Mérida, Ujú. que, pues, también trae mucha esa dinámica de la recuperación de los ingredientes endémicos de la zona, ¿no? Y reaprender como a probar eso y a comerlo. Y, hemos hecho experiencias fuera también de aquí de las Chinampas, un poco para dar mayor visibilidad a proyectos campesinos. O sea, ahora ya también hay muchos cocineros y cocineras que vienen del campo y que quieren tener su mismo proyecto, y eso, pues, nos interesa a nosotros porque también queremos eso, ¿no? Y tratamos de
incentivar esa parte. Hemos hecho un evento que se llama Sabor de la Tierra, que lo hicimos el año pasado, fue la 3ª edición, y es un poco, o sea, a lo mejor son chefs que empiezan a tener más nombre, pero para nosotros lo importante es su vínculo con la tierra. Y Máximo fue de los primeros que llegó con ustedes. ¿Cómo fue ese primer contacto con él? Pues fue un poco porque sabíamos que la trayectoria de Máximo y O sea, ¿ustedes lo buscaron? de alguna manera él pues ha ayudado, ¿no? Aquí con su experiencia, porque siempre pues el campo es una labor colaborativa, ¿no? No es de que yo vengo a decirte cómo hacer las cosas, Sí, ¿no? exacto. Es difícil, ¿no? Porque a veces que es quienes ya han hecho las cosas por mucho tiempo de una manera, es difícil, como en todo, ajustarte a eso. Entonces siento que esta actividad es mucho de comunidad y de colaboración, sobre todo cuando en Xochimilco que de repente cambia tanto, ¿no? O sea, de una chinampa a otra puede ser muy difícil la labor. Entonces, pues también con Lalo aprendimos mucho desde un principio qué querían los restaurantes y qué podemos ofrecer y cómo, ¿no? Y también pues Lalo es campesino, Sí. entonces eso ayuda mucho. ¿Y qué otra experiencia has tenido con otros chefs que han venido? ¿Con qué sabor de boca se van después de estar aquí con ustedes? Pues la verdad es que es importante, varios de los que colaboran con nosotros traen a su equipo, ¿no? Para que vean lo que cuesta, cómo es. Y creo que hay veces que damos las cosas por sentadas, porque a lo mejor esperaríamos que como cocineros pues tengan esa conciencia, ¿no? Sí. Y a veces no es que no quieran, pero esta dinámica de estar cocinando y de estar en el rush, pues a lo mejor te quita esas cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy padre que últimamente pues ya más escuelas de gastronómicas empiezan a preocuparse más por esta parte de que estén en contacto con el origen de los alimentos. Entonces, sí hemos visto que les abre otra perspectiva de las cosas que existen, de cambiar esta noción de lo que es Xochimilco, y de la labor que implica, ¿no? Incluso yo siempre digo que tanto con restaurantes, incluso con otras personas o empresas que vienen aquí a colaborar, que quieren hacer voluntariados, de la actividad más contemplativa que puedes hacer más allá de yoga o meditar es venirte a deshiervar, ¿no? Porque suelo es igual, a veces se compacta tanto que no nada más deshiervas y jalas una hierba, sino que realmente tienes que tener cuidado de jalar una hierba y no jalar un rábano. Entonces, creo que esa noción, cualquier visitante, cocineros o no cocineros, vienen y sí les cambia un poco el switch. Claro. Y por ejemplo, tú eres de la Ciudad de México. Sí. Y supongo que, bueno, ya platicamos anteriormente, las primeras veces que venías a Xochimilco, pues era con otro objetivo, como todos, con otra dimensión, pero cuando viniste por primera vez o te entraste a ese proyecto, ¿cómo cambió tu perspectiva y qué aprendiste? Pues en primera instancia vine a una parte que no conocía, ¿no? Que es más dentro de la zona chinampera, donde no hay ruido, ¿no? Donde todavía se siente la naturaleza, no hay bocinas, los pájaros, todos conviven en un mismo espacio. Y y pues sí, la verdad es que me sorprendió. Malamente no recordaba haber escuchado de esto en mis clases de historia. Sí. Y la verdad es que sí me impactó y me gustó mucho. Sobre todo eso, o sea, es como sí se siente como un oasis dentro de la ciudad, la verdad. Sí. ¿Qué representa Xochimilco para la Ciudad de México? Pues para la Ciudad de México es el lugar donde se filtra el agua, ¿no? Es el lugar donde los árboles limpian el aire contaminado. Se dice que si Xochimilco desapareciera, el, el clima, bueno, o se incrementaría en 3 grados, 2 o 3 grados centígrados la temperatura de la ciudad. Aquí es donde al día pasan casi 200 aves diferentes. Hay aves migratorias, es un lugar, ¿no? Es un lugar con varias designaciones, como el sitio Patrimonio Mundial, es un sitio de humedales de los más importantes del mundo. Y tal vez eso no lo escuchamos tanto como deberíamos. Entonces, representa un espacio fundamental tanto en la historia, ¿no? Como en el presente y el futuro. ¿Y el agua de Xochimilco cómo llegó? ¿Qué es? ¿Qué tipo de agua es? Pues ahorita el agua de Xochimilco es agua tratada para irrigación, que es un poco el resultado de la historia de la Ciudad de México, es una historia que se enfoca en el uso del agua, ¿no?
siempre estuvo alimentada por ríos, agua de manantial y de los ríos y todo lo que estamos rodeados. Sin embargo, pues tú sabes, ¿no? Esta historia del desecamiento de la ciudad, pues ha generado esto, que al final del día para tener una ciudad contemporánea, pues en el momento que se empezaba a construir y crear colonias, pues también eso implicó jalar agua de unas zonas para llevarlas hacia el centro de la ciudad, Claro. que siempre resulta un tema bastante polémico, que implica situaciones económicas, políticas y sociales, pero pues al día de hoy es un agua que sí es tratada justamente para riego, no es potable, pero nosotros lo que hacemos aquí para hacerla mejorar su calidad es usar biofiltros, que es una tecnología tal cual, ¿no? Biológica, que aquí nada más ha sido mejorada con otros procesos para tener cada vez mejor calidad de agua para los cultivos. ¿Y cuál es el futuro de Arca Tierra que viene en los próximos años para ustedes? Pues esperamos poder replicar lo que hacemos en más comunidades, el sentido de que esta producción agrícola se vea como un ejemplo de tener una vida digna para las comunidades campesinas, que se pueda vivir del campo, esa es como nuestra parte fundamental. Y también queremos ser un instrumento en el que haya más interés en el campo de las generaciones jóvenes. Trabajamos con una asociación civil desde hace 10 años en el que tenemos 2 proyectos. Uno de ellos se llama Escuela Campesina y la idea es reducir esta brecha generacional y que cada vez más jóvenes vean el campo como algo viable. Este año empieza la tercera generación, empezó el mes pasado. Ahorita estamos con 20 estudiantes, esperando que todos se queden, que todos aguanten y se queden. Y la idea es que durante 6 meses tienen este entrenamiento 70% práctico con maestros chinamperos, con gente aquí, y 30%, 20% teórico. Y la idea es que puedan continuar proyectos de sus familias campesinas o incorporarse a las filas de aquí. Entonces, la idea es que este modelo sea replicable, ¿no? Nosotros no somos dueños del conocimiento chinampero porque eso es ancestral. Simple y sencillamente estamos como una plataforma para la promoción de esos saberes y para que cada vez más personas se interesen en llevar una vida saludable. O sea, y con eso me refiero a informarse de dónde vienen sus alimentos y preocuparse por el sabor de los alimentos, no tanto por cómo se ven. Nos ha tocado ir a varios restaurantes donde es evidente cuando sí cuidan el producto, cuando sí lo tratan bien, cuando sí lo respetan desde el origen, desde el empaque, desde cómo lo descongelan. Y me parece que ahí se ve totalmente la diferencia cuando lo pruebas, cuando lo comes. Y creo que es algo que también compartimos filosofía con ustedes y por eso fue la intención de venir a conocernos, de acercarnos. Y a pesar de que no vendamos verduras, ni cultivemos, ni seamos, no hagamos tantas cosas tan positivas para el planeta como ustedes, pero sí compartimos esa filosofía del cuidado y el respeto del producto. Y eso es fundamental, ¿no? Porque siento que con tanta información que existe ahorita, a veces como consumidor es difícil tomar decisiones, ¿no? Pero es lo bueno de tener como estas conversaciones Sí. para que la gente también pueda saber qué hacen las personas detrás de lo que vemos en las redes o en la web, ¿no? De que somos equipos multidisciplinarios que nos dedicamos a más cosas. O sea, que al final del día, para nosotros, hacer estas experiencias no serían posibles si no tuviéramos esto. O sea, Sí. son 2 cosas que se alimentan, porque al final del día la gente viene a conocer las chinampas. Entonces, nuestra actividad agrícola es fundamental para que la parte turística exista. Y justamente, ¿no? Es un modelo que cada vez más personas quieren hacer, porque ahora hasta el gobierno de la Ciudad de México quiere promover actividades de agroturismo en todo el suelo de conservación, que es más del 60% de la Ciudad de México. Entonces, ahí puedes ver que sí es algo que puede funcionar y que puede ayudar a más gente a acercarse al campo. O sea, sí es un modelo replicable. Y para toda la gente que nos escucha, ¿dónde podrían comprar, vivir las experiencias y seguirlos a ustedes de Arca Tierra? Claro, pues en nuestra web en arcatierra.com y también en Instagram, que es la plataforma que más utilizamos, que es arca.tierra. Ahí pueden ver en la web pueden ver nuestro calendario de experiencias que tenemos. Y ahí mismo tenemos una sección de súper de alimentos en donde pueden suscribirse a la canasta, hacer compra única, intentarlo.
a ver que les guste, les funcione y ahí pueden hacer su súper. Y de abril para adelante, ¿qué experiencias tienen? Pues tenemos cada mes, tenemos amaneceres, tenemos un brunch los domingos. El 4 de mayo viene un chef, Gabriel Meléndez, que es de Torreón. En su cocina solamente usa leña, no usa nada de gas, entonces va a venir a hacer un brunch norteño. Vamos a utilizar proteína de origen regenerativo que viene de Veracruz, entonces, por si les da curiosidad a qué sabe la cocina coahuilense, láncense. Perfecto. Pues ya saben dónde visitarlos, dónde comprar, dónde seguirlos. Y desde mi punto de vista creo que compartimos cierta filosofía por el respeto y el origen del producto. Entonces me parece que hoy fue una muy buena experiencia. Gracias por aceptar la invitación, por recibirnos aquí en esta gran Chinampa. Y pues sigamos dándoles los mejores productos de Gastrosofía de Arca Tierra a los mejores restaurantes de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Joana. Gracias por todo. Gracias.